de venir a tu casa un día como hoy a celebrarte fiesta. De una manera especial sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los que son de casa y los que nos visitan por primera vez, siéntanse como en casa. Amén. Bendecimos también las personas que a través de la internet, la página de la Iglesia de Cristo Sion, Ministerios Asociados Elina en Facebook, en YouTube, pues hacen contacto con nosotros, le bendecimos. Bendecimos también a todos aquellos que a través del grupo de comunicaciones Adames también pues está en contacto con este mensaje de vida de la palabra de Dios. Hacemos esto para que el Evangelio se siga expandiendo sobre la faz de la tierra. Es una de las misiones a la cual nos envía o nos manda el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ahora escuchar palabra de Dios? Dios va a hablar de una manera especial porque el mensaje fue confirmado ahorita a través de una intervención que tuvo nuestro hermano Pedro. Sentí de parte de Dios que era una confirmación de que el mensaje que traemos hoy pues viene de parte del Señor. La palabra que vamos a leer se encuentra en el libro de Primera de Reyes. En el capítulo 2 vamos a leer del 4 en adelante. Aleluya. Primera de Reyes 2, en la versión tradicional Reina Valera. Vamos a leer del 1 en adelante. Es del 1 en adelante. Dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Gracias, Señor. Oh Padre, te adoramos, Señor. Te exaltamos y glorificamos tu nombre. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo que vino a celebrarte fiestas, Señor, a ofrendar nuestra mejor adoración para ti. Ahora queremos escuchar tu voz. Háblanos, papá. Oh, háblanos, Rey. Convence al pecador de pecado. Señor, trae sanidad, liberación y vida eterna en el nombre de Jesús. Proclamamos el señorío de Cristo en este lugar, en el nombre de Jesús. Te pedimos que se vaya todo espíritu de distracción y todo espíritu de pereza en el nombre de Jesús. Oh Señor, que te vean a ti, mi Rey. Que no me vean a mí, sino a ti. Porque no hay nada bueno en mí, sino es a través de ti. Menguo yo para que crezcas tú. Y que esta palabra, Señor, sea predicada conforme a tu santa y bendita voluntad. Yo no soy digno, Señor, de estar aquí, ni ellos tampoco. Pero por tus misericordias, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a los hermanos de alabanza. Le damos un fuerte aplauso al Señor. A los hermanos de alabanza que como siempre
tuvieron el privilegio de encaminarnos a la presencia de nuestro Dios. Amén. Hoy vamos a predicar bajo el tema, aleluya, valientes que complacen la orden del Rey. Y cuando yo decía hace unos minutos que el hermano Pedro, a través del Espíritu Santo, confirmaba el título del mensaje, era cuando él hacía referencia precisamente de los valientes. Mencionaba que debemos de ser valientes. ¿Cuántos saben que este es un camino para valientes? Amén. Hace, creo que una semana y algo, el jueves antepasado, predicamos bajo el tema valientes que complacen los deseos del Rey. Y esta viene siendo como una segunda parte de ese mensaje que predicamos aquella noche. Y decíamos, a manera de recordatorio y de introducción para los que no estuvieron ese día, que una de las cosas que curiosamente enseña la Biblia es hacernos entender que hay un pueblo de Israel físico y un pueblo de Israel místico, un pueblo espiritual. Y nosotros tenemos el apoyo bíblico de lo que acabamos de decir en el capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 11, donde el Señor dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes se refiere el Señor en esta porción de la palabra? A los suyos, a los judíos, a Israel. Más a todos los que le recibieron. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros los gentiles. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Dios, a través de Cristo, conforme a lo que acabamos de explicar, nos está haciendo entender que ya no hay dos pueblos, sino uno solo. Básicamente el pueblo espiritual del Señor. Sin embargo, no podemos obviar que hay un pueblo físico escogido por Dios, y ese es el pueblo judío de Israel. Otra de las cosas que decíamos es que la Biblia nos enseña a entender un contenido simbólico a manera de parábola o metáfora. Por ejemplo, que Cristo es figura del novio, del amado, y que la iglesia es figura ¿de qué? De la novia, de la amada. Y en Apocalipsis 19, en los versículos 7 y 9, nos habla de que ese amado que viene por su amada se va a casar con ella en aquella boda del Cordero. ¿Cuántos quieren estar en esa boda? Todos hemos sido convidados a esa boda, a todos los que hemos creído en Jesucristo. Pero para estar ahí tenemos que tener blancas nuestras vestiduras. Tenemos que andar en integridad. También en la Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza del cuerpo y que la iglesia simboliza exactamente lo que acabamos de decir, el cuerpo. Cristo como cabeza, la iglesia como cuerpo, según 1 Corintios 2:12. Nos enseña o nos muestra también a
a la paloma como figura del Espíritu Santo. Y en Mateo 3, 16, 17, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, ¿recuerdan ustedes la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Y en ese mismo momento dice que bajó ¿qué? El Espíritu Santo en forma de paloma. La Biblia también nos muestra a Cristo como el león de la tribu de Judá. Nos muestra a Cristo como el Cordero. Y también muestra a la iglesia o a los hijos de Dios como oveja. Amén. Y obvio, si nosotros somos ovejas, tenemos un pastor. Y ese pastor se llama ¿quién? Cristo. Aleluya, el pastor de los pastores. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Otras de las enseñanzas que nosotros vemos en la Biblia es que nos muestra al Señor como figura de rey. Aleluya. Y en Colosenses 3:24 dice lo siguiente: ustedes son servidores de Cristo, pero Él vino al mundo a poner un ejemplo y a decirnos cómo se hace. Aleluya. ¿Cuál es, por ejemplo, más importante? Dice el Señor. Cristo, en pocas palabras, vino a mostrarnos que Él es rey. Amén. Que Él vino a reinar. Y vino también a enseñarnos la importancia de servir. Y si nos muestra la Biblia a Cristo como rey, ¿qué somos nosotros? Sus servidores. Y en el libro de Lucas 22, 27, dice Cristo: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y ellos respondieron: el que sirve. Y entonces Cristo vuelve y responde: sin embargo, yo estoy con ustedes como el que sirve. O sea, que el Señor no solo vino a mostrarnos que Él es rey, sino también nos hace entender que somos servidores, pero nos enseña en la manera como se hace. Amén. ¿Se está entendiendo? Ahora bien, en Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y si Él gobierna es porque tiene la potestad y la autoridad ¿de qué? De rey. Y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz, dice esta versión. Se sentará en el trono de David, y si se sienta en el trono es porque es rey. Extenderá su poder real, y se nos habla de realeza es porque Él es rey a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido. Y si nos habla de reinado, nos habla de que Él es rey. Y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Y en Juan 18:37, Cristo confirma la realidad de que ciertamente Él es rey. Cuando Él acontecía frente a Pilato, horas antes de ser condenado, en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice Cristo. Entonces Cristo, no solo que sus antepasados lo dicen, sino que textualmente la Biblia explica que Él es rey. Y nosotros, lo que por la fe decidimos, aleluya, aceptarlo
como único Rey y Salvador, entonces somos ¿qué? Sus servidores. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad del Rey? Porque para nosotros agradar al Rey, tenemos que conocer y saber cuál es su voluntad. Y decíamos, primero, que la voluntad de Dios es que seamos obedientes. Y la obediencia nos habla de fe, nos habla de amor y nos habla de santidad. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo les pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Amén. Y en Juan 14:23 dice que el que me ama obedece mi palabra. Entonces, el primer deseo o lo que demanda el Rey de parte de sus servidores es que obediencia. Y para nosotros obedecerle, tenemos que creer por la fe puesta en su palabra y por el mismo amor puesto en ella, que Él es Rey. Y de la manera en cómo lo agradamos es a través de una santidad genuina, una integridad genuina. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver el rostro de Dios. ¿Qué otra cosa nos enseña la palabra? ¿Qué otra voluntad demanda el Señor de sus servidores? Diga conmigo, que seamos justos. Y el justo hace lo que es correcto. Isaías 56:1 dice, el Señor dice, practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo liberación, voy a mostrar mi poder salvador. La justicia no es sencillamente un decir. La justicia, aleluya, hay que practicarla. Y nuestro libertador, conforme a lo que dice la Biblia, dice, sed justo primero, si queréis ser felices. Amén. Refiriéndonos a Juan Pablo Duarte. ¿Qué otra cosa? Diga conmigo, el Rey quiere que le adoremos, que ofrezcamos gratitud a Él. Y en Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la condición como debemos de presentarnos delante de Él? De una manera santa y sin mancha. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. Entonces aquí viene lo bonito. ¿Para qué? Diga conmigo, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Tenemos que aprender a tener una adoración genuina delante de Dios. Porque la adoración es parte de nosotros complacer la voluntad del Señor. Los deseos de Dios. Usted sabe que usted y yo fuimos creados con el propósito de que alabemos y adoremos eternamente al Rey. Y que cuando partamos de este mundo y nos vayamos a las moradas eternas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adorar al Rey. Por eso es que cuando usted viene al culto, ¿qué es lo primero que hace? Adora. Después del mensaje que vuelve y hace, adora. Porque estamos ensayando en la tierra lo que vamos a hacer en el cielo. Amén. El Señor dice en el libro de Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso, nuestra adoración tiene que ser como, tiene que ser genuina.
No podemos venir a adorar al Señor de mala gana. Le voy a confesar a ustedes que si hay algo que me perturba a mí como pastor cuando estoy aquí enfrente, es ver la indiferencia de las personas cuando estamos adorando. Mientras hay un grupo que está metido en la adoración, hay otros que están sentados de manera indiferente. Porque ignoran que parte de las cosas para la cual fuimos creados es precisamente para agradar a Dios a través de nuestra adoración. Le voy a dar un consejo. Cuando usted no sienta adorar a Dios por ningún motivo, comience de una manera sencilla a darle gracias por las pequeñas cosas. Ay, Señor, gracias. Ay, gracias, Señor, porque me compraste un teléfono nuevo. Ay, gracias porque tengo trabajo. Gracias porque tengo salud. Gracias porque hoy pude conseguir el dinero del salón para venir bien bonita al templo. Porque Dios tiene cuidado de todo. Entonces usted comienza, eso es una ofrenda de gratitud. Y la Biblia también nos habla de sacrificio de alabanza. Porque no todo el tiempo el alma, el cuerpo está en disposición de adorar. Entonces usted tiene, aleluya, en el espíritu darle ordenanza al alma. Por eso David decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Jehová ha sido bueno. Jehová es el que te colma de favores. Jehová es el que te cuida. Jehová, aleluya, envía su ángel, envía su luz de noche y su nube de día para cubrirte. Entonces usted comienza, aleluya, de esa manera a involucrarse en la adoración. Porque dice la palabra que lo vamos a estar haciendo por una eternidad. Por eso Satanás, que el Señor reprende, quiere adoración. Porque sabe que nuestra adoración le pertenece al Señor. 4, que le agrademos en todo. Aleluya. Dice, hagan lo que hagan. Colosenses 3:22. Trabajen de buena gana. Hay otro que dice, otra versión que dice de buena voluntad, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Consciente de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces ahí también la Biblia nos está confirmando en este pasaje bíblico que nosotros fuimos creados con la intención de ¿qué? De servir a ¿quién? Al Rey. ¿Cómo debemos de hacerlo? Dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Él. Mira, Señor, ese jefe mío no vale la pena, pero yo lo estoy haciendo como que fuera para ti, Señor. Aleluya. El pastor me cae mal, pero yo lo hago como si fuera para ti, Señor. Porque así que funciona. Yo sé que yo no le caigo mal a ustedes, pero bueno, uno no sabe. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué otra cosa demanda el Rey de nosotros? Diga conmigo, que seamos valientes. Ay, pastor, yo no sabía que eso es parte de las cosas que Dios demanda de nosotros. Sí, este es un camino para valientes. Y cuando en Mateo 11:11 se refiere a esto, mire, desde los días de Juan el Bautista, Pedro lo mencionaba ahorita, hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza, dice esta versión. Y los valientes lo arrebatan. Valiente es alguien que actúa con determinación en situaciones arriesgadas y difíciles. Él comparte su reino con nosotros, pero para entrar en el reino de Dios tenemos que ser valientes. Hay cosas, hermanos, que para usted hacerla tiene que llenarse de valor. Y yo decía que hay muchas historias que hablan de hombres fieros, hombres asesinos, criminales, que a la hora de venir a Cristo se acobardan. Y muchos hombres con esa condición los hemos visto caer arrodillados delante de la presencia de Dios.
Porque cuando Dios toca a través de su Santo Espíritu, sensibiliza los corazones. Aleluya. Hay que ser valiente. Este es un camino de valiente. Porque son muchas las cosas que nosotros tenemos que desafiar para nosotros, aleluya, agradar a Dios. En estos días, previos al 1 de enero, en la gran concentración de la batalla de la fe, el pueblo de Dios tuvo que librar una batalla espiritual. Porque el enemigo no quería que se adorara a Dios. Pero esa actitud que tomó el pueblo de Dios fue una actitud de valiente. Porque tenía el sistema sanitario y gran parte de los enemigos en contra de que ese día se hiciera ese culto al Señor. Cuando previamente antes el diablo, que el Señor lo reprenda. Bueno, perdóname, Señor. No. Pero se habían celebrado otras actividades mundanas y nadie dijo nada y nadie opinó nada. Aleluya. Entonces, para nosotros continuar desarrollando este mensaje, vamos a dar un ejemplo de lo que decíamos cuando el rey David había deseado en la cueva, lo que el rey David había deseado en la cueva de Adulán. El deseo es un interés muy marcado, una apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o realización de algo. Y cuando hablamos de los deseos valientes que se atreven, ¿verdad?, a satisfacer la necesidad o el deseo, se nos está diciendo que tenemos que hacerlo ¿cómo? Tenemos que hacerlo con interés, un interés muy marcado. Y hay un ejemplo que nos habla del rey David. Dice que en 2 de Samuel, aleluya, en los versículos 23, 14, David estaba entonces, dice aquí, en el 8 anteriormente, dice que descendieron 3, no está aquí, pero dice que descendieron 3 de los valientes de David a la cueva de Adulán. 3 de los 30 valientes. Aleluya. ¿Quiénes eran esos 3? La Biblia dice que ahí estaba José, Basebet, el Tacmonita. Ese solo había matado 800 hombres, él solo. Aleluya. ¿Cómo lo hizo? A mí no me importa cómo lo hizo, pero la Biblia dice que él mató 800 y yo lo creo. Estaba también Eleazar. Dice que en un enfrentamiento se quedó solo batallando contra los filisteos y lo hizo de tal manera que su espada se quedó pegada en sus manos. No sé qué pasó ahí. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Se le quedó la espada pegada. Y yo ponía el ejemplo de esos perros pitbull que cuando se trancan, ¿verdad? Tienen casi 1000 libras de presión en sus mandíbulas. Y cuando ellos trancan, pues para aflojar, tiene que ser un proceso. Entonces yo entiendo que fue tal la experiencia de este hombre que los nervios se apoderaron de su muñeca y él no podía soltar la espada. Dice la Biblia esto. Y también había otro de los valientes que se llamaba Samá, que en una ocasión también enfrentó a cientos de filisteos y dice la Biblia que el Señor le dio la victoria. Estos hombres dice que bajaron a la cueva de Adulán, una cueva muy conocida en la palabra de Dios, porque fue un refugio que sirvió para David y sus 300 hombres cuando huían de Saúl. Esta cueva estaba al sur de Belén y se conoce, aleluya, como lugar de refrigerio, también lugar de aflicción o de tranquilidad, porque todos los frustrados y los amargados que andaban con David allí estaban. Pero mientras estaban en esa cueva, oraban y buscaban el rostro de Dios. Y Dios le daba respuesta. Entonces David
estaba en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. O sea, que el enemigo había tomado Belén y nadie entraba y nadie salía. Entonces, David, diga conmigo, sintió un gran deseo. ¿Usted ha tenido un gran deseo alguna vez de comer algo? Por ejemplo, un teriyaki. Un buen picapollo. Una pizza. Yo no sé cuánto. Hay algunas veces que uno sale de aquí, ay Dios mío, que tengo ganas de comer pizza, tengo ganas de comer tal o cual cosa. Pero una cosa, un deseo increíble. Entonces David se levanta con un gran deseo. El rey se levanta con un gran deseo. ¿Quién habrá de satisfacer el deseo del rey? ¿Cuál era el deseo del rey David? Que le dieran a beber agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, precisamente donde estaban los filisteos. Vaya deseo el de David. Sí, porque es que los reyes se cogen como con cosas. Y David, yo quiero ilustrarlo. David dijo, ay, ¿quién me diera de beber un poquito de esa agua? Eso es como cuando su mamá le sirve la comida. Y entonces usted deja la carne de último. Y llega un invitado que no estaba en la agenda. Y su mamá dice, ay Dios mío, se me acabó la carne, pero está mirando la suya. Y dice, ay, ¿cuál de los muchachos estaría en disposición? Aleluya, de satisfacer la necesidad de la persona que vino. Un ejemplo como medio alado por los moños, pero un ejemplo como medio absurdo, porque lo que David estaba pidiendo es algo absurdo, porque habían otros pozos, pero él quería de ese pozo. Como la mujer embarazada que un día se antojó a medianoche, que quería un burrito, y vivían en Miami, era un cuento viejísimo. Y ellos vivían como en Manhattan, perdón, en las 100, 200 y pico. Y ella quería un burrito, pero era de un restaurante mexicano que quedaba allá abajo en el downtown Manhattan. Y ese era uno de los deseos que ella tenía. Y el hombre decía, pero mi amor, chica, pero hay burrito más cerca. Yo quiero un burrito de allá del downtown, si no, no me lo como. De esos deseos que le dan a las mujeres a veces cuando están embarazadas. Entonces, aleluya, dice la Biblia que los tres valientes estaban escuchando alrededor de David. Aquí hay una enseñanza espiritual poderosa. Entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos. Pregunta, ¿el rey los mandó? No, pero ellos querían satisfacer la necesidad del rey. Y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. La Biblia no registra cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Se la llevaron y la trajeron a David, pero él no la quiso. Él no quiso beberla y la derramó entonces para el Señor. Porque él había visto que ese poco de agua representaba precisamente ¿qué? La sangre de esos hombres. Y le dijo, lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes del rey. Pregunta, ¿quiénes son aquí valientes del rey? Uy, el 30-40% no son valientes y no dijeron amén. Y eso es bueno que sean honestos, porque el propósito de este mensaje es que tú salgas de aquí con la intención de satisfacer las necesidades y los deseos del rey. Para tú satisfacer los deseos del rey no hay que mandarte.
solamente saber en la palabra lo que agrada a Dios. Y acabamos de decir ahorita qué es lo que agrada a Dios. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada que seamos justos. A Dios le agrada que adoremos. Amén. A Dios le agrada que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Él. Y a Dios le agrada que seamos valientes. Dios no anda buscando cobardes. Los cobardes, hermanos, se quedan. Aleluya. Entonces, esta agua, Él la derramó ¿a dónde? La derramó y la ofrendó para Dios. David tenía un concepto muy marcado de lo que era satisfacer las necesidades de Dios. David no le daba lo que le sobraba al rey. Todo lo que David hacía para Dios tenía que costarle sacrificio. Recuerden ustedes que cuando el arca estaba perdida por muchos años, porque Saúl nunca se interesó por hacerle altar o hacerle tabernáculo o casa para que el arca morara. Saúl nunca se preocupó por eso, pero desde que David llegó al trono, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Dónde está el arca de Dios? Y recuerden ustedes que por el conocimiento la llevaba de manera incorrecta y entonces uno de los animales tropezó y un hombre llamado Usa quiso tocarla y lamentablemente fue cortado. Entonces David tuvo que entrar en el conocimiento de cómo era que se trasladaba el arca y luego el Señor se lo concedió. Entonces el deseo de David en su corazón siempre era adorar y satisfacer las necesidades de su rey. Por eso le dijo: Señor, yo quiero construirte un templo majestuoso. Yo quiero lo mejor para ti. Y el Señor le dijo: está bien, recibo la intención de tu corazón, pero tú no podrás hacerlo porque has derramado mucha sangre. Sin embargo, te voy a conceder la petición para que tu hijo Salomón lo haga. Entonces, en esta segunda parte que no vieron ustedes en ese primer mensaje, dice aquí lo siguiente: lo que el rey había ordenado, porque el primer mensaje decía valientes que se satisfacen los deseos del rey, y esta segunda parte es valientes que satisfacen la orden del rey. Una cosa es usted satisfacer los deseos del rey y otra cosa es usted satisfacer la orden del rey. Cosas que se parecen pero son un poquito diferentes. Ambas son importantes para el Señor. Orden, mandato que un superior da a su súbdito, disposición, resolución o una pauta que quien se sitúa en la parte superior de una jerarquía indica a quienes se ubican por debajo. Nosotros estamos por debajo de Dios. Entonces, en esta parte, volvemos al texto base. Dice la Biblia que David estaba ya en el ocaso, no solo de su carrera como rey, sino también de su vida. Y él, en medio de esa situación, antes había tenido un deseo por algo. Y algunas veces los deseos no necesariamente podemos decir que son cosas, sino más bien que como hasta anhelos que pudiéramos decir o llamar nosotros caprichos, ¿verdad? Como algunos caprichitos que el Señor quiere de nosotros. Pero cuando se habla de mandato, ya la cosa se pone seria. ¿Cuál era el mandato entonces del rey? En medio de que ya él estaba sucumbiendo, de que su vida, los días de su vida estaban contados, dice que llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál era el camino de todos en la tierra? En algún momento voy a partir, le estaba diciendo.
¿Cuál fue el mandato que David le da a su hijo Salomón? Primero le dice, esfuérzate. ¿Y a quiénes le mandan a esforzarse? A los que son ¿qué? A los que son más o menos. Después que tú te esfuerzas, te conviertes en un valiente. Y le dice, y sé hombre. Usted interpreta la hombría en este contexto como usted quiera. Porque algunas veces eso nos cabe a nosotros cuando estamos como medio amemados. Y nos dice, mire, usted es un hombre, para el pecho. Y los hombres no lloran. De esas cosas que no necesariamente son ciertas. Porque los hombres sí lloramos, sobre todo cuando estamos delante de la presencia de Dios. Y de vez en cuando algún amor nos golpea. Aleluya, y nos maltrata. Yo he llorado por el amor de mi esposa. No se los niego. Y mucho que he llorado. Aleluya. Pero David le dice a su hijo, tienes que esforzarte y ser un machito. Ser un hombre. Porque ustedes recuerdan como que Salomón era un niño acomodado. Salomón, hijo de Betsabé, una de las mujeres de David. Aleluya. Salomón había crecido con algunos cuidados especiales. Y parece ser que David había percibido eso como padre. Y le dice, tú tienes que hacerte un hombre. Que es uno de los mandatos que damos los padres a nuestros hijos cuando ya la cosa como que comienza a ponerse sobre los 18 años, por ejemplo. Uno le llama y le dice, mira al hijo mío, Huáscar, mira, ya tú tienes tanto. Usted tiene que ser un hombre ya, usted no puede estar como un muchacho. Es un consejo, ¿verdad?, que le da un padre a un hijo. Entonces, ¿qué otra cosa le dice David? Aleluya, a su hijo. Guarda los preceptos de Jehová. Y este es un consejo para la iglesia, hermano. Porque estos son de los mandatos que nosotros tenemos que satisfacer de parte del rey. David le dice, guarda los preceptos, las normas de Jehová tu Dios, andando como en sus caminos. Si tú quieres, Salomón, iglesia, si tú quieres complacer el mandato del rey, anda en los caminos del Señor guardando sus preceptos y observando sus estatutos. Porque no solamente que andes en él, sino que observe sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, dice Jehová, dice David a Salomón, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué, iglesia? Para que prospere en qué? En todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El mandato que le estaba pidiendo el rey al sustituto era primero que se hiciera esforzado, que fuera hombre, que guardara los preceptos de Jehová su Dios, que andara en sus caminos, porque si lo hiciera de esa manera, si cumpliera con los deseos de la orden establecida por el rey, eso le iba a traer bendición. ¿Cuál era la bendición? Que iba a prosperar en todo lo que hiciera y en todo aquello que emprendiera. ¿Cuántos quieren esa bendición para su vida? Eso es una bendición extraordinaria. Que usted prospere en todo lo que haga y en todo aquello que emprenda. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Aleluya. ¿Qué otra cosa le dice? Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo. Y aquí sigue la bendición. Si tus hijos guardaren mi camino
Porque acuérdese que la bendición de Jehová no es solamente para nosotros, sino para toda nuestra casa y para toda nuestra descendencia. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo corazón y toda su alma, diga conmigo, jamás, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Josué sube. Y cuando yo veía esto, comencé a entender lo importante que es que nosotros entonces cumplamos con los deseos de la orden del rey. Dice, aleluya, la palabra de Dios, que no faltará a ti varón en el trono de Israel. Y yo comenzaba a meditar. ¿Cuántos saben que hay un trono físico? En ese contexto se estaba refiriendo a un trono ¿qué? Físico. Pero ¿cuántos saben también que hay un trono místico, un trono espiritual? ¿Cuántos se recuerdan a aquel hombre ciego que vociferaba detrás de Jesús para recobrar la vista? Bartimeo. ¿Qué era lo que decía Bartimeo? Jesús, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces aquí hay una revelación poderosísima que nos habla de la importancia de guardar los estatutos, aleluya, establecido por la voluntad del rey. Porque dice que nunca faltará un varón en el trono de Israel. La Biblia enseña que Jesús como rey vino a la tierra para acercar su reino. Dice la palabra de Dios que cuando Él resucitó, por 40 días se le aparecía a sus discípulos y les hablaba de la importancia de que el reino de Dios se acercaba a la tierra. Por eso, nosotros vemos que en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dice que se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin, y gobernará sobre todo trono de David. ¿Sobre todo trono de qué? De David. Y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Es tan poderosa la bendición de los que complacemos los deseos de la orden del Rey, que abre puertas de bendición generacionales para toda nuestra casa. Y eso es poderoso. Este no es un mensaje de mucha bulla, mucha aleluya, mucho amén, pero es un mensaje que viene de parte de Dios. Porque se está hablando, hermano, de la esencia del evangelio. ¿Sabe cuál es la esencia del evangelio? Que nosotros podamos ir a las moradas celestes que se nos fueron prometidas. Y cuando a nosotros hacemos la voluntad y cumplimos con los deseos del Rey, no faltará un varón, no faltará una sierva de Dios que no entre al trono de Israel, al trono de las regiones celestes. Nosotros sabemos
que lamentablemente Salomón se desvió. Pero Dios tuvo misericordia de él por amor a su padre David. Ahora, las dos consecuencias por no complacer los deseos y las órdenes del rey. Hay consecuencias. Y las consecuencias hay que decirlas. Diga conmigo, primero se pierde la corona real. Cuando no hacemos o cumplimos o complacemos los deseos del rey, se pierde la corona real. Y nosotros lo podemos ilustrar en Esther. Dice que Vasti fue llamada a la presencia del rey Asuero. El rey tenía un banquete. Después de 6 meses hizo otro de 7 días. Y se puso contento el rey. No hay una cosa que haga que un hombre se ponga más plagoso que tener 2 o 3 copas en la cabeza. Y el rey dice así mismo en la Biblia que se puso sabroso. Y le cogió con ver a Vasti. Y yo me imagino así hablando todo de trapo. Usted es tan serio que sería un poquito. Tú eres trapojoso, así, mándeme a buscar a la reina que quiero verla. Y bueno, y fueron y le dijeron a la reina que el rey la quería ver. El deseo del rey era ver a su reina, porque ella era bella y él, con juma o sin juma, él era el rey y él quería ver a la reina. Y cuando fueron y le dijeron a la reina que fuera, le dijo: usted no ve lo estrapojoso que está hablando ese hombre, ese baboso, míralo cómo está ahí. Y se negó de ir a la presencia del Señor. Y dice que tomaron de las mejores doncellas de los alrededores. Entre ellas estaba ¿quién? Esther. Y fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a otras mujeres, más que todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y bondad con él, más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de ¿quién? De Vasti. No cumplir con los deseos del rey nos puede costar la corona. Número 1. Número 2. Corremos el riesgo de ser desechado cuando no andamos conforme a las ordenanzas de lo que dice el rey. Y Jesucristo en Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Esa es que una orden que da a quien, el rey. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Y el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Ponte sobre tus pies. Esas son las consecuencias que acarrea usted no hacer la voluntad del rey. Entonces, si se fija, este mensaje es más serio de lo que usted se imagina. Valientes que complacen la orden del rey. Definitivamente lo que queremos decir es que los principios del reino o del reino de Dios están fundamentados en complacer sus deseos y hacer su voluntad.
Tan sencillo como eso. Porque la Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces esto no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Está usted complaciendo los deseos del Rey en su vida, en lo que usted hace en el día a día? ¿Está usted complaciendo al Rey conforme a lo que Él ordena en su palabra? Porque si usted no lo está haciendo, dice la Biblia que va a perder su corona, va a ser cortado y va a ser desechado. He ahí, pueblo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Te recomiendo, le dice Jehová al pueblo, que escoja el bien y la vida, porque de lo contrario vas a perecer. No hay mayor deseo y ordenanza que la que dice en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual. ¿Cuántos saben que fuimos creados para adoración de su nombre? Ofrezcan, diga conmigo, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos se ofrecen? ¿Cuántos le dicen, Señor, yo soy una ofrenda para ti? Señor, mi deseo es adorarte. Hay una alabanza que dice así: mi deseo es adorarte. Aleluya. Que mi adoración sea grande. Esa debe de ser el anhelo. No se amolden a este mundo, pueblo. No se amolden al mundo actual, porque este mundo ofrece de todo, pero no ofrece cumplir con los deseos y la voluntad del Rey. Sean transformados mediante la renovación de su mente en Cristo Jesús, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, para complacer los deseos y la ordenanza del Rey. Necesitamos saber cuál es su voluntad. ¿Y cómo se consigue eso? Cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo. Aleluya. Valientes que complacen la orden del Rey. Para el Rey no solo es importante que tú complazcas su deseo, sino también que cumpla con cada una de sus ordenanzas. Por eso en Josué 1:6 el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Oh, gloria a Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios para su pueblo? Que el pueblo habitara la tierra que Él le había prometido, que el pueblo la ocupara. Pero diga conmigo, había un requisito. ¿Cuál era el requisito? Había que ser valiente para complacer el deseo de Dios. Hay bendiciones que el Señor ha puesto delante de ti, pero hay que arrebatarlas. Las bendiciones están dadas, pero hay que conquistarlas. El Señor te dijo: serás salvo tú y tu casa, pero hay que arrebatar esa bendición. Hay esposos y esposas e hijos que necesitan entrar al arca, y eso hay que arrebatarlo. Y no se arrebata durmiendo hasta las 9 a las 10 de la mañana. Hay que buscar el rostro, hay que ayunar, hay que orar, hay que obedecer y hay que creer a la palabra de Dios. Esfuérzate para que cumpla con los deseos del Rey.
¿Conoces tú los deseos del rey? Es la pregunta número 1. ¿Conoces tú las ordenanzas del rey? Y la tercera pregunta es, ¿estás cumpliendo con ella? El Salmo 119:1 dice el salmista: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios, porque cumplen sus deseos y su voluntad. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Esa alabanza que pedimos para satisfacer el deseo de Dios. Amigo que estás aquí, el deseo y la ordenanza del rey es que tú vengas a Cristo. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que tú te arrepientas de tus pecados. El deseo de Dios y la voluntad de Dios es que tú lo busques mientras Dios puede ser hallado. Ese es el mensaje. Hacer la voluntad y cumplir los deseos del Señor cuesta, pero hay una gran bendición para aquellos que perseveran. Yo conozco eso, hermano. Yo sé lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando, hermano. Dios es un Dios de recompensa y honra a quienes le honran. Amigo, ven a Cristo. Si hay alguien aquí que todavía no conoce cuál es su propósito en el Señor te está invitando a cumplir con sus deseos. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Díselo: reconozco que soy pecador y pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar a mi corazón y a gobernar mi vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Y dile: y ayúdame a perseverar hasta el fin. Hoy reconozco por la fe puesta en tu palabra que soy salvo, que soy salva. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, te bendigo y te felicito. Y te pido que perseveres. Cristo te va a ayudar. En el nombre de Jesús. Seguimos adorando al Señor.